Henry, tu novela nos dividió en dos bandos. Vale, qué bueno. Un bando dice que el bando mío dice que Gómez se transformó en una paloma Ya. físicamente. Uh-huh. El bando de Paula dice que no, que es una cuestión más mental, psicológica, más de la vaina de la simbología, pues no sé. ¿Sí se transforma o no se transforma? Pues el personaje pues, nace siendo una, un señor paloma, un señor que va caminando por Bogotá con su cabeza de paloma y todo, y la gente lo mira. Eh, al no ser como una cosa cotidiana y es súper extraña, pero él mantiene un trabajo, o sea, nació en una historia que era así, no esta, sino otra. Y el man iba caminando por la calle con su maletín, su corbata y todo, y finalmente como que va y justamente habla con Leo Koff. En ese momento la premisa para el concurso que la hice era un concurso que se hacía durante un día como en una maratón acá en Bogotá y digamos que el tema principal era como ficción o como un mito bogotano y como ficción. Entonces, dentro de eso, entendía yo como que mitos colombianos, no, bogotanos no habían muchos más que la estatua de Leo Koff, que es como que gente que le va a hablar al oído, pero yo no, o sea, nunca había como profundizado en el tema, entonces yo decía, ah, no, el man hace milagros cuando le hablan al oído. Entonces, finalmente, frente a eso, ese era pues, mi mito, y la ficción era justamente que estábamos en el centro haciendo este concurso y pues veía muchas palomas en el parque y señores, era un día normal laboral, señores de traje. Entonces como que asocié todo, el personaje era así un señor con una cabeza de paloma que va y le pide un milagro a Leokov y se convierte en paloma. Para mí él siempre ha sido una paloma en el cuerpo de humano, pero pero pues ya haciendo la historia, digamos que cuando iba a participar ya en la novela gráfica con esa historia, yo presenté esa premisa, que el tipo, eh, teniendo su cabeza de paloma y teniendo su rutina diaria, salía a trabajar y demás, pero pues le aburría que todo el mundo lo estuviera como, ay, qué man tan raro, que lo señalaran, que pues que de todo, ¿no? Y pues al final como que pidiera como un milagro y pues no pasara nada porque pues como que los milagros no suceden o algo así. Sentía yo como ese tipo de milagros. Él pedía ser una paloma y al final quedaría como una paloma y no iba a ser, como que era una maldición con la que tenía que vivir. Eh, pero viéndolo así como que no, como que era un cuento muy pequeño, muy básico y muy chiquito. Entonces empecé a ver una cosa que sí me parecía muy interesante era el diálogo del tipo con las palomas, aunque fuera paloma, como que era con lo único que podía dialogar, en vez de dialogar con la gente, porque la gente lo veía y lo rechazaba. Pero entonces, para mí eso como que tenía un montón de incongruencias, como que no cuadraba bien. Entonces, el hecho de que hablara con las palomas hizo como que después empezar a ver que él tenía sueños con palomas. Y de ahí empecé a construir, fue a Gómez. Y al final sí, Gómez se transforma. ¿Cómo se transforma? No, o sea, puse muchos guiños de cosas que podían ser, pero era como eso, ¿sí? Como que la paloma la aruñó, pues como eso de que la araña picó a este man, o que fue y habló con este otro coso, bueno, como que hay muchas cosas, como, sí, como que está mamado el trabajo y como que se quiere salir de la rutina y al final tanto hablar con ella lo transformó. Entonces sí, para mí sí hay transformación, pero también puede ser, o sea, esa interpretación también la he visto de muchas personas como que puede ser una cosa simbólica, pero pues para mí es como que se tenía que transformar para seguir en el rebusque, ya perdió su trabajo No, de oficina. para mí el señor se suicidó. Ah, ok,
pensando que podía, sí, pues yo pensé eso, no sé. No, pues De yo hecho, creo que también el final me voló. pareció súper, se mató. es que era eso, no dejarlo ahí, pero sí, o sea, se presta para muchas, es que desde que lo aruña la paloma, siento que empiezo a dejar como muchas cosas para que la gente haga una interpretación del final como quiera. Para mí puede ser esa, como que el aruñón, hay otras, pero no me acuerdo, o sea, yo dejé como un par de pistas ahí para que se pensara que era por eso que se transformaba. Pero también pasa eso, que mucha gente ha dicho, pero el man se mata y el resto es un viaje ahí, también puede ser, o sea, para mí es más chévere que tenga todos esos, porque puede hacer que de pronto la gente vuelva y lo lea, como que vuelva al libro, ¿sí? Como que haga una relectura, y para mí, desde hace mucho tiempo y desde que conozco a Pablo, hicimos Dos Aldos, la premisa de la relectura de los cómics es como súper fundamental, ¿no? Como que no servir todo tan de una, como que, empezó aquí, se acabó ahí, y ya, lo archivé y nunca más vuelvo a tocar ese libro. Mientras que estos libros que tienen relecturas también me parecen pues, tan bacanos y poder replicar eso en lo que uno hace también parece pues, un logro chévere. De pronto funciona. Pues me parece que el milagro se tiene que aceptar, ¿no? Aunque ya se anuncia, ¿no? O sea, toda la novela está hablando de palomas, palomas. Era obvio que llegara a una solución así, aunque el milagro es ese, ¿no? Aunque yo también veía también eso que, pues la transformación en paloma como, también como las personas que uno ve en la calle, ¿no? Los miles de ambulantes, o sea, hablamos ahorita de la gente que vive también de las migajas, pues de esta economía, no sé, se podría interpretar también así, ¿no? Sí, sí, es parte de eso también. O sea, así como es que también había leído como un reportaje de un man que hizo un escrito, que ese libro sí lo quiero conseguir, de un estudio, como un estudio que hizo comparaciones de la sociedad neoyorquina con las palomas del Central Park. Mm, que he querido leerlo mucho porque justamente era un poco eso, también una cosa, cuando empecé a sentir que él tenía que hablar con las palomas y empezaba a soñar, era justamente porque él encontraba como un reflejo de la sociedad, o sea, como sus cosas mentales empezaban a hacer eso, como esos reflejos de la sociedad vistos en las palomas, y que uno también a las palomas les dice que son ratas con alas. Entonces, también, como decir la sociedad, nosotros somos personas con alas o personas con pico o palomas con brazos, sí, como eso, ¿no? Como hacer ese espejo, esa comparación, y que de algún modo se me volvió también como la premisa del trabajo, ¿sí? Como de estos trabajos informales, lo que decías tú, Carlos, de justamente eso, como el vivir de las migajas, como ir conectando todo, como que tuviera una conexión. O sea, por alguna razón empezó a conectarse más cuando empecé a hacer la vida de Gómez que cuando tenía el otro personaje. Para mí se conectaron más cosas porque además de eso, Leo Koff no hace milagros como de reconstruir brazos o unir parejas o cosas así, sino que la gran mayoría de milagros que se le atribuyen a la estatua es milagros de trabajo, porque pues el man fue como el que fundó Bavaria acá en Bogotá, y pues al man se le atribuye como más cosas del trabajo. Entonces la gente va y le deja hojas de vida y le reza para que los hijos tengan trabajo y demás. Entonces era más eso. Sí, que era también Leokov también era como una conexión de que de pronto el man le estaba pidiendo era que le hiciera el milagro de convertirlo en paloma. Entonces sí, son varias cosas. Sí, nosotros también, pues, te queremos preguntar, es como que encontramos unas como influencias, pero no sabemos si son reales o no. Una es la de las, no sé si conoces la historieta de las puertitas del señor López. Sé cuál es, pero nunca la he leído. Ah, bueno. Sí, porque tiene elementos, entonces le dije, probablemente no sea eso. Y la otra cosa es pues la metamorfosis de Kafka, pero esa interpretación que se hace de la metamorfosis de Kafka,
que es una crítica a la sociedad y al trabajo alienado y a todos estos elementos. O sea, hay una lectura, no sé si conoces la adaptación que hizo de Peter Cooper de La Metamorfosis, Pues, el ilustrador. sí, también conozco el libro, pero no he podido, pues, digamos que una vez lo vi en una librería, le eché un ojo rápido. De hecho, no he leído ni siquiera la obra de Kafka, entonces sí, pero sí, mucha gente habla mucho de esto, de Kafka. Porque conecta muy bien lo del trabajo. Sí, sí, creo que es por eso que tengo que leerla, pues todo el mundo me ha dicho como léala, y verá que... Pero mira que en la metamorfosis el Gregor Samsa empieza transformado en el escarabajo. Aquí es un proceso de transformación y solo hasta el final es cuando Gómez se transforma en la paloma. Entonces no creo que sea tanta la influencia en ese sentido, ¿no? No tanto en el sentido narrativo, sino en el sentido de la temática, que es como una crítica a esta sociedad donde hay una forma como las personas trabajan, que no es una forma pues agradable y que hay un malestar todo el tiempo, hay un miedo, todo ese tipo de cosas, que eso sí se ve un poquito más en la de Kafka. Vale. Entonces, pero podría ser eso porque pues yo he visto esa interpretación que le hacen a la obra de Kafka y obviamente cuando yo la leí por primera vez, no, pues yo era impresionado de cómo uno se puede convertir en otra cosa, más que entender esa crítica que le hace a la sociedad. Pero bueno, en el señor P, pues coinciden en eso, pero pues no es una influencia porque no están como tan conectados a eso. Bueno, Henry, te comento, las personas que están aquí conectadas, es chistoso, pero estamos en el suroccidente, o sea, están en Cali, Popayán y Pasto. Bueno, y creo que Melissa está en Toro, en el Valle, pero sí, seguimos siendo suroccidente. Tenemos un club de historieta, pues, que nos reunimos para leer historietas nacionales. Y pues en la posibilidad pues invitamos a los autores para conversar con ellos. Y yo hice una pequeña introducción tuya mostrando como algunas historietas que encontré, lo que se ha publicado en el Globoscopio y todo. Pero, por ejemplo, una cosa que no he presentado tuyo es, o sea, ¿cómo vos te volviste historietista? O sea, ¿cómo? Eso no lo he contado y nos gustaría pues si nos pudieras contar un poquito de eso. Bueno, siempre he tenido como el cariño, como el gusto, ¿no? Como a esta cosa gráfica. Como saber que quería hacer esto, no, de pronto me picó el bichito cuando estaba muy en la adolescencia, pero pues yo dibujaba pues, pésimo, pues decía que dibujaba pésimo porque no me salía lo que quería hacer. Entonces era pues para mí era súper frustrante, no me gustaba. Y empecé a hacer como cursos, a querer buscar cursos, pero acá era como, todo era muy dirigido hacia la caricatura humorística. Y hubo un tiempo en que en los 90s empezaron a salir como unos álbumes de Radioactiva y de 88.9, que eran pues las emisoras acá más prendidas pues de los jóvenes. Y esos álbumes tenían caricaturas de un señor que se llama Jairo A, o se llama, porque él todavía existe, que es del eje cafetero. Y yo no sé por qué a mí la gráfica de él siempre me pareció como muy chévere, me parecían muy bacanos los álbumes que sacaba Radioactiva y 88 con las ilustraciones del man. Y dije, no, tengo que aprender a hacer eso, pues al menos eso. Son muñecos deformitos, pero puede que le pegue a eso. Entonces empezaba a copiarlo y en ese momento como que dije, no, lo que voy a dibujar es caricatura porque pues en Colombia no se hace cómic. Los únicos referentes de cómic que habían era Acme y pues estaba en salida. Pues para mí en ese tiempo ya lo estaba conociendo, pero también iba de salida. No duró mucho. Y aún así uno encontraba a veces en entrevistas en Canal 11, en lo que es ahora Señal Colombia, hicieron un día un programa que me pareció muy bacano. No, mentiras, era un programa que ni siquiera era Señal Colombia, sino una cosa que se llamaba La Máquina de Sueños, que era un programa que presentaba una chica que, bueno, hacía como poesía antes de presentar como él,
y era como que alguien desarrollaba como un sueño, ellos le ayudaban como a desarrollar un sueño que tuviera. Ya había un man que se llama, ahora no me acuerdo cómo es que se llama este man, de acá de Bogotá, que estudiaba en la Nacional y que siempre ha querido publicar en la ACME. El man escribió como su carta a ese programa y le hicieron como el contacto, pues, porque me imagino, y eso que él estudiaba en la Nacional, que era pues donde estaba Rincón y toda esta gente, y finalmente él hizo como eso, como que hicieron la interpretación así dramatizada de la historieta, que era un man como un elfo que iba a salvar a una chica, bueno, entonces el man le iba dibujando y iba pasando eso en el este. Y yo dije, ve, tan chévere, pues bacano lo que hace el man, me gusta como ese lenguaje y pues siempre me ha parecido interesante. Mm, y en ese entonces también empezaba a llegar acá muchas cosas de Beat, de Editorial Beat de México, de la muerte de Superman. Y mi hermano en ese momento las empezó a comprar. Digamos que a mí también parte del dibujar y el querer dibujar nace porque mi hermano mayor dibujaba en el colegio mucho. Y él tenía historias, empezaba a dibujar personajes y decía, no, es que este man tiene tal historia y no sé qué, en los cuadernos. Y con un amigo de él hacían historias. Nunca pues en viñeta ni nada, pero las creaban por ahí y él dibujaba cosas. Y a mí siempre eso me gustó, como me parecía chévere, como esa estética. Y cuando empecé a estudiar para hacer caricatura, y estaba como todo este medio boom de Acme ya, también boom y salida, porque salió al poco tiempo, eh, conocí mucha gente que estaba haciendo cómics, como que eran pelados que les gustaban mucho los cómics y dibujaban muy bacano, que eran los otros alumnos que estaban ahí. Y dije, bueno, me voy a volver a enganchar ahí, me gusta esto. Y como que desde ahí siempre me ha picado como esa cosa. Yo estudié diseño gráfico un tiempo pensando que ahí me iban a dar algún tipo de bases como para hacer algo así o algo en animación. Y porque pues también la animación vino con esta cosa del anime y pues el anime empezó a meterse más y ahí empecé a hacer como manga. De ahí empieza como la influencia dura del manga y, y quería hacer algo como con animación y tal, pero pues en diseño como que fueron dos materias nomás, una que era como de estructura de guión, digámoslo así, como que nos enseñaron a hacer guión, y otra era de animación, pero fueron como unas cosas súper básicas, que en ese momento también hacía el Flash y estaban animando en Flash, era como las cosas que se podían hacer. Y salí a trabajar como en diseño gráfico y me alejé un montón de la ilustración y de los cómics. Después vino una etapa de hacer animación, de hacer ilustración, salí a hacer diseño porque me cansé y porque no estaba dibujando y empecé a hacer eso, pero entonces eran trabajos que tampoco, pues yo decía, bueno, sí, la ilustración chévere, pero también era súper inexperto, no sabía cómo manejar las editoriales, nada, entonces no, como que me salían trabajos, pero digamos que no me volvían a recontratar porque siempre quedaba debiendo, ¿no? Como que era súper lento, algo pasaba. Y en animación pude trabajar como unos 2 o 3 años, pero era una animación súper básica para unas cosas escolares chimbísimas, pero aprendí un montón de cosas también ahí. Y ya después vino como un grupo que se llamaba el Clan Nawali. Yo me la pasaba en una red social que se llamaba DeviantArt y ahí colgaba mucha gente de todos lados del mundo, no sé qué, y ahí volvió y me picó como esta cosa de volver a hacer como cosas de cómic, pero lo que hacía era dibujos copiaba muchos otros artistas y supuestamente les cambiaba la ropa, el pelo y la no sé qué, y el color y tal, y con eso ya supuestamente cumplía, ¿no? Como que yo era el comiquero. Entonces alguna vez con los manes que conocí acá de Colombia, con Camilo Triana y con Giovanni Gio, bueno, Giovanni, no me acuerdo el apellido, y otro man, con David Hernández, creamos como un grupito y empezamos a hacer una historia como por molestar, que se llamaba EDX, no sé si la alcanzaste a mostrar o si llegaste hasta ese punto. Y que eso fue como en el 2008, 2010 más o menos. Y empezamos a hacer.
O sea, nos reuníamos como para querer hacer. El cuento es que yo nunca, ahí colaboré mucho con colores, porque uno coloreaba, el otro rotulaba y así, pues nos íbamos rotando. Pero resulta que nunca hice como un par de historias nomás, o sea, dibujadas solo dibujé como un par de historias de todas las que hicimos, que fueron varias, pero fue desde ahí, como que desde ahí dije, quiero hacer esto, quiero hacerlo como mirando a ver cómo es que la gente le traza márgenes si hay que trazarle márgenes a una página, qué tamaño de página, qué papeles usan, qué tintas, bueno, como que ahí me engomé muchísimo y hacía las averiguaciones para que los demás trabajaran de esa manera, queriendo como replicar fórmulas de otros lados. Y pues desde ahí como que me enganché, hubo un Cali Comics que conocí justamente a Pablo Guerra, y desde ahí fue como, yo se lo admiro, parce, le puedo mandar unos guiones, usted los mira y me los critica, sea lo que sea, los destruye o lo que sea. Y el man los miró, se tomó el tiempo, los miró después de que vinimos de Cali y me dijo, ¿sabe que le va a pasar uno mío? Y vamos camellando. Los suyos me gustan, los vamos trabajando después, pero le va a pasar uno mío y vamos mirando. Y así fue, hicimos uno y después a él le salieron como unas cosas para un periódico virtual en México y me dijo, hágale, camillémosle a eso también. Y así fue como que ahí sí me empecé como a enrolar, a dibujar más. El otro grupo se acabó porque los demás tenían como ocupaciones y ahí sí yo podía dibujar, pero pues ya nadie más quería seguir con el grupo. Entonces dije, no, voy a seguir solo y fue cuando pues, me enganché ahí con Pablo y después vino Camilo Aguirre y así, pues como que ya se fue el inicio. Me fui súper atrás, pero bueno. Eso. No, súper. Igual yo no presenté nada de eso. Yo, de hecho, más que todo presenté el trabajo más desde el 2013, pues, cuando te salen diferentes proyectos pues, sí, más que todo de ahí, pero entonces esto no lo conocían. Eh, Otra cosa que te quería preguntar es, pues creo que varios quieren saber, yo ya te lo pregunté antes, pero es cómo es lo de, o sea, ¿cómo fue lo de ganarse el premio del Japan Award, el premio del manga? Uh-huh. ¿Eso te cambió? ¿Cómo manejaste? O sea, ¿qué vino después? ¿Qué vino antes? Porque a mi modo de ver, que ustedes se ganaran ese premio, Pablo y vos, realmente es un hito en Colombia porque se empieza a hablar, desde ese momento se puede empezar a hablar de que sí hay talento y sí hay gente profesional en Colombia que puede hacer cosas y que se hacen en Colombia. Pues no se toca irse afuera a trabajar con editoriales afuera para... Entonces, pues a muchas personas que ustedes se ganaran el premio los ha motivado bastante, pero a vos, ¿qué? No, me ha desmotivado. No, mentiras. No, es durísimo porque cada vez es como, o sea, después de allá, estando allá y saber que uno se lo ganó, pues no piensas nada más, sino como que, uff, qué chimba. Todo de acá en adelante va a ser una chimba. Me gané un premio en Japón. Pero ya un poco en el vuelo de vuelta fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora hay mucha más presión, o sea, tengo que salir pues, si esto fue bueno y causó algo, no sé, siento que lo que tiene que venir, pues así no vuelva a ganarse un premio, tiene que estar dentro de un margen de que esté bien. Bueno, en ese momento pensaba más de manera con más pánico, ¿no? Como que lo próximo tiene que ser mejor, mucho mejor y uff, ¿no? Pero después como que me hice más a la idea de que bueno, tampoco me tengo que dar tanto palo en caso de que no llegue a suceder, porque puede que me frustre y puede ser más jodido. Eh, y más bien no, seguir haciendo y seguir trabajando, como que esa fue como ya la premisa después de llegar y de pensarlo más y de seguirle echando cabeza. Pero si aún existe, pues como que existe esa presión, ¿no? Y es bueno tenerla,
ese tipo de presiones como buenas, ¿no? Porque ahora como que los proyectos a los que me fijo y en los que quiero participar o quiero hacer propios, ya me exijo mucho más que antes, ¿no? Como que me fijo más, como que ya trato de consultar ciertas cosas con otras personas, como tratar de encaminar más las cosas hacia otro lado. Y pues digamos que también vinieron cosas como que, aunque no es como o sea, no es como que tuvo la gran difusión y pues mejor, por un lado, sí, por lo menos dentro del medio y dentro de lo que, de las cosas como cercanas, digamos la literatura que ahora se está acercando mucho a este lenguaje también, empezó como a venir pues como muchas ofertas, muchos contactos y cosas así. Por lo menos ese año después del premio fue un año en que no paramos, digamos, yo no pude hacer nada, digamos, dibujar o cosas así más allá de ciertas cositas chiquitas, porque había muchas cosas, como muchos eventos, ¿sí? Todo el tiempo habían eventos y digamos que ese año pude vivir de esos eventos, no de otras cosas. Entonces es como un poco el resultado también de lo que nos dejó ese libro, ¿no? Como que en ese libro no te pagan por hacer el libro porque fue una cosa que hicimos semanalmente con Pablo y tal, pero digamos que todo este tipo de retribuciones, el premio, lo que viene después, es lo que de algún modo me paga y me deja vivir también. El libro me ha hecho vivir un poco de los libros, de hecho ambos me han hecho vivir de eso, pero sí, como que más que cualquier otra cosa, lo que he sentido es eso, como que hay una mayor responsabilidad a lo que se vaya a sacar, por lo menos ahora que también estamos con el taller distrital, es justamente eso, ¿no? Poderle decir a la gente, también se pueden hacer cosas, la idea es camellar y pues sí, dentro de lo que uno más o menos ha experimentado y ha hecho, que le ha salido bien, enseña, ¿sí? Entonces es eso, como poder replicar también eso. Entonces eso, pues con relación a lo del taller y el globoscopio es como lo que quiere ser eso, ¿no? Como un poco el reflejo de no dejar el premio intacto ahí, como, oh, alábenos y, el librazo, no, sino repliquemos y movamos eso porque sabemos que no somos los únicos y que hay mucha gente con un montón de talento, entonces justamente es como eso, hagámosle así como yo por lo menos me estoy exigiendo y siento que tiene que haber cada vez más calidad, la idea es que la gente también llegue como a eso, a comprender que tiene cosas para hacer muy buenas y que les puede meter mucha calidad y mucho interés. Eso. Súper. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta o lo sigo acaparando yo con preguntas? Yo le tengo una pregunta, tal vez no de lo que leímos hoy, pero sí de los dos saldos, porque digamos en la mayoría, y eso pasa con el cine colombiano, dice que digamos, nosotros no tenemos, tal vez tengamos una historia en el cine colombiano, pero no tenemos un lenguaje por el momento propio, que todavía está en construcción. El hecho de que tú hayas, digamos, también dibujado manga con los dos Aldos, que a mí me parece que tiene algo de manga, pero no es completamente manga. Aunque lógicamente hablar de manga japonés, el cómic japonés ha evolucionado tanto que, o sea, no tiene, digamos, especificado algo que diga, esto es manga, si me voy a entender. Pero mi pregunta más enfocada más es, ¿tú crees que el hecho de que alguien que comience en los cómics comience a dibujar manga, comience a dibujar algo del cómic franco-belga, comience a dibujar algo del cómic norteamericano, pierda tal vez un poco su camino para enfocarse más y hacer un camino más del lenguaje del cómic, pero colombiano, propio colombiano? ¿O es preciso el hecho de coger todas estas narrativas que enriquezcan tal vez un camino para hacer una narrativa colombiana o digamos como una historia dentro del lenguaje colombiano? A mí una cosa que siempre me pareció muy chistoso es que, bueno, la gente, claro, en Japón hay una estética
yo hablaría más de estéticas, ¿no? Entonces, claro, cada país tiene como una estética diferente. De pronto, el de nosotros, eh, al ser como, digamos, como un mix de un montón de cosas que venimos viendo durante mucho tiempo, durante muchos años y de todo el mundo, tenemos influencias estéticas de muchos lados. Siento que, claro, así como en Francia también hay gente que hace estéticas del manga, pero hace historias un poco de tipo de aventuras como las que se trabajan en Europa y que no les gustan tanto a los japoneses, le, le quieren, sí, llamar manga, pero pues una cosa que entendí también con el premio y más con cuando investigué por qué habían hecho el trofeo que nos dieron son 3 globitos, no lo tengo yo, son 3 globitos como los que uno le hace a los personajes en las historietas. Y el diseñador del premio decía que ese se veía, pues como que a él le parecía que lo más universal para hacer un trofeo de un premio de manga era poner esos elementos, porque esos elementos justamente encerraban como parte de lo básico de lo que es la universalidad de este lenguaje, que es para nosotros historieta, eh, que es para lo que los japoneses llaman a la historieta manga. Entonces, yo creo que es el lenguaje o, o el cómic colombiano para que tenga como no sé, como un sabor más colombiano, creo que es cuando se nutre más de nuestra idiosincrasia, ¿no? Creo que pasa lo mismo con las películas. A mí, digamos que el señor P nace también como de querer hacer películas, cosas o historias como La gente de la Universal, como Perro come perro, que para mí son películas que hablan de, pues, hablan de la cotidianidad colombiana, aunque a veces nos parezca chistoso, aunque a veces nos podamos reír de eso, de cosas tan absurdas, ¿no? Habla de esa cotidianidad y me hace sentir tan de acá, como que es algo que justamente puedo entender yo, pero también lo puede entender mucha gente, porque pues son películas que premian en todo lado, que justamente tienen como regionalismos muy marcados o cosas que pasan en ciertas regiones. Entonces, para mí eso justamente pasaba con el señor Payne, lanzando un poquito como la pregunta del principio de esta cosa de que se sienta tan bogotana y tan de acá, pues como tan cotidiana, era eso, justamente eh, ponerla en como en ese estatus, ¿no? Como yo tengo influencias, claro, estéticas de muchos lados, de Jamie Hewell, que creo que es súper notoria, del manga, de Carlos Meglia, que era un argentino que trabajaba para Europa y para Estados Unidos. Entonces sí, como que siento que claro, decir que es que vamos a sacar un estilo estético los colombianos, no sé, yo creo que ya es muy difícil también, ¿no? Como poder llegar a eso. Para los japoneses, pues le pegaron al perro con eso, chévere, pero, pero si uno se pone a ver, todo ya se volvió, en todo lado están haciendo de todo. Creo que ellos son los únicos que siguen haciendo eso, los orientales, adoptaron como esa estética. Y puede ser que nosotros, no sé, no, al estar tan llenos de tanta información o de querer aprender de tantos lados, nos quedemos con eso, pero siento que el lenguaje es el que más tiene que hablar ahí, más que las estéticas, creo. Gracias. Vale. ¿Alguien más Yo quiere hacer? quisiera comentar una cosa y hacerle una pregunta también. Vale. Que algo que decían al principio de que por qué se siente tan bogotano, pues primero me parece una gran virtud conseguirlo, porque uno a través de, bueno, de las lecturas y en este caso de los cómics, uno puede conocer lo que son los mundos de la vida de otro lado, ¿no? Las cotidianidades que solo se pueden plasmar mediante la experiencia de uno, pues conocer eso, ¿no? O sea, yo las veces que he ido a Bogotá,
he visto muchas de las cosas que pude leer en el cómic. Que puede la situación o el lenguaje puede ser parecido en ciertas cosas, pero pues quería decir que eso realmente es una virtud y exige al lector que, pues, que investigue, ¿no? Pues, para comprender estas cotidianidades. Hace poco estaba leyendo From Hell y de verdad que es una lectura un poco más pesada porque es o sea, a Londres no he ido y no conozco gente de allá y más si es de otro siglo, ¿no? Entonces invita al lector a profundizar un poco más y a conocer, digamos, esa cultura que tiene la gente. Entonces eso me parece que es una gran virtud. Y la pregunta, pues puede parecer algo simple, pero es cómo o cómo ustedes, pues que han trabajado más en esto, han visto la reticencia de la gente al lenguaje del cómic, porque sí, puede que hayamos mucha gente y cada vez hayamos más que lo aceptemos, pero siempre tiene esa carga negativa de que es un lenguaje simple y básicamente que es para niños. Sí, es una cosa, gracias por el comentario. Es una cosa que sí, que, que al principio sí y que aún sigue a veces hasta desde el mismo medio. Hay gente todavía que sigue diciendo, guionistas que siguen diciendo que es que el cómic es para niños. A mí tampoco me gusta el término de novela gráfica como para que lo encierren dentro de un estatus, pero siento y creo que es lo que le ayuda a verlos con la alcaldía en este taller, justamente con la dirección, o sea, ni siquiera es con la dirección, no, es con la dirección de la gerencia, perdón, de literatura. O sea, ahora estamos, pues, como que nos metieron en alguna, o sea, como que no sabían ni dónde meternos, pero ahí más o menos como que nos van metiendo. En las artes de pronto a veces meten cosas de cómic, pero también se están viendo desde este lado de la literatura. Entonces, finalmente creo que sí, o sea, hay cosas que sirven, hay cosas que no, pero siento que en Colombia, además de que sí, pues, de que está funcionando el término de novela gráfica para generarle un estatus, eh, se está aprovechando. No es como que nos pongamos a quejarnos, ah, no, malditos, quémenlos por decir novela gráfica, no, sino como poder aprovechar, ¿no? Como aprovechemos el término y metámonos allá, porque justamente, eh, justamente estaba siendo vista como para niños, porque también además de eso las temáticas que tocaban ciertos autores eran, pues, la ficción o historias muy, no sé, de aventuras y cosas así que eran para públicos de verdad muy juveniles o de pronto para niños. Ahora que viene la novela gráfica, que viene como con temas mucho más o propuestas mucho más adultas de lecturas más serias, entre comillas, por llamarles de algún modo, la gente también empieza a volcar la mirada, por lo menos los ejercicios eh, como Caminos Condenados, que son cómics de los que hace el colectivo Leche, también se me olvida cómo es que le decimos. A mí todo se me olvida, esta memoria de viejo. De documentales, perdón. Los cómics documentales han hecho que también otro sector ahora se interesa, están enloquecidos los investigadores ahora con querer hacer sus tesis, con querer hacer pues como sus proyectos de ahora en adelante pues, en forma de cómic. Entonces, eh, y es justamente, hablan de eso, ¿no? Hace poquito, la última charla que tuvimos en el Globoscopio, que la pueden ver en el canal de YouTube del Globoscopio, fue con dos chicas que son investigadoras y que viven en Alemania. Y ellas hablan, justamente reflejan un poco como lo que hemos venido oyendo de muchos investigadores y de muchos otros sectores, y es que, claro, descubrieron en el cómic un lenguaje práctico para alcanzar muchas más personas. Y nosotros, como comiqueros, digamos que
encontramos también un público que se está queriendo, pues, que nos quiere ya como abrazar. Entonces, ahí lo ideal es como estar atentos y meterse uno ahí, trabajar en eso. Si le gusta, ¿no? También, ¿no? Porque es una cosa de que hay gente que no le gusta, pues, hacer cómics documentales, pues está bien, no hay por qué hacerlos y si no quiere, pues que no hay lío. Pero siento que podría uno aprovechar más el lenguaje y meterse justamente para llegar a más lugares, pero creo que ahorita hay una buena aceptación. Perfecto. ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta o ya dejamos descansar a Henry? Yo tengo una pregunta, pero que no es tan... Es más como que le encontré más en el señor P, y es que tú utilizas muchísimas estrategias narrativas. Que de hecho, cuando estrategias narrativas, por ejemplo, en el manejo de las viñetas, cosas que podrían ser un error en el sentido, pues, de como lo plantea Scott McCloud, aunque Scott McCloud dice no existen reglas, pero, por ejemplo, por ejemplo, en la página 6, que creo que en la página 6, que creo que Paula la identificó. No, en la página 9. No sé si se ve. Ya sé cuál es. Ajá, que por ejemplo, no separas en viñetas los elementos de un personaje que es el mismo personaje que está cambiando la acción, donde eso debía ser pues una transición de movimiento en movimiento. O sea, es porque varias personas que están aquí en esta reunión, pues somos personas que nos interesa aprender también a hacer cómic, no solo somos lectores, sino que estamos en este proceso de aprendizaje. Y a mí, o sea, a mí la verdad me gustan, y me di cuenta que en este señor P hay un montón. O sea, hay un montón, como por ejemplo cuando el ascensor está bajando y están y coge los marcos de las viñetas y les pone los números y todo. Me parece que eso funcionó perfecto. Esa nunca la había visto en ningún otro cómic. Entonces, ¿de dónde surge eso? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo haces? Es muy chistoso porque a mí el libro de Scott McCloud me lo han presentado también mucho tiempo. Y creo que lo leí y me pareció como este man, aunque diga que no hay reglas, está imponiendo un montón de reglas. Porque claro, uno se puede casar con todas las reglas que dice el man ahí y querer hacer un cómic muy perfectico. Pero no sé, yo he visto como que dentro de lo que he leído, siento que muchas de esas reglas que él imponía o que él proponía, perdón, hay muchas, no sé, pues como que muchas se salían y como que eran características especiales de ciertos artistas, pues de ciertos autores. Y a mí eso siempre me ha interesado también, como que así como hay un plano siempre en las películas de Tarantino, que es el plano de Tarantino, siento que también mis cómics tienen que tener como una identidad en algún momento del lenguaje. Puede que a veces no, creo que lo puedo expresar más cuando hago historias propias que cuando hago historias con guionistas. Cuando hago historias con guionistas, lo que sucede es que, claro, ellos proponen planos, ¿no? Como que proponen historias. Y hay veces este tipo de cosas no, pues a ellos no les gusta, ¿sí? Me ha pasado de pronto con algunos, o con algunos ni siquiera tengo la necesidad porque las propuestas que hacen directamente son muy buenas, ¿no? Como que son tan buenas que digo, no, hago así, me voy por ahí, la propuesta es esta, no voy a cambiar más allá de la propuesta que este man me hace. Entonces, por ahí, y es eso, ha sido como una por lo menos a mí, mi formación ha sido de ver, ¿no? Como de aprender, de estar viendo y leyendo otros cómics y de estar haciendo análisis. Ya cuando leía a Scott McCloud y veía ahora que me tocó volver a leerlo porque ahora que estamos dando las clases, me ha tocado como releer mucho texto.
justamente como para darle nombre a lo que yo hacía, sin saberlo, pues como sus nombres técnicos o algo así. Me encontraba con eso, con las transiciones de acción a acción, todas estas cosas, y decía, bueno, pues yo las aplicaba sin saber, más allá de que a ciertas personas le funcionaba, y yo hacía pues, mi propuesta, porque es algo que me gusta ver en los cómics y que la gente de pronto los vea. Entonces sí, naces como de eso, pero ahora que bueno, que como que ya entro como a estudiar más para poder enseñar, me he dado cuenta que claro, tiene un montón de nombres técnicos y no sé qué, pues que no es algo que yo haya descubierto, mm, sino que ha sido como no sé, como una cosa natural que ha ido pasando, como que yo a veces me planteo secuencias y es como, uy, yo me acuerdo de fulano que hizo tal secuencia y se veía como chévere, acá puede funcionar, vamos a ver, entonces me pongo a bocetar y en esa búsqueda hago eso. Puede que sí, el señor P puede tener secuencias muy acertadas, muy chéveres, pero también es un libro que se hizo, este es un dato ahí que les boto, que se hizo con una premisa de tiempo pues para mí, muy estrecha. Yo lo tuve que terminar muy a contrarreloj. Entonces al principio las páginas están como muy metidas en viñetas, con secuencias mucho más espaciadas, que al final que es como una recolección mucho más abrupta de viñetas y de tiempos más largos, ¿no? Pero fue un poquito más por lo del tiempo. Hay una posibilidad de que el libro salga en una versión mejorada. No, solo se alargan como 10 paginitas, pero es como justamente para eso, porque es que el final yo siento que, claro, me tocaba entregar y me tocaba entregar como en 1 o 2 semanas en las que tenía que hacer todo el trabajo final de las últimas 10 o 15 páginas finales y que era muy cortico plazo. Además de eso tenía que imprimir, diseñar, bueno, colorear, que era otra cosa, otra parte del proyecto que quería hacer, que era colorearlo. Y finalmente, pues por el tiempo no se pudo. Y entonces sí, por eso de pronto hay secuencias que sí al final quedan muy cortadas, pero al Entonces, principio son ¿en súper cuánto intensas. se hizo, señor? No te oí, se te cortó un poquito. ¿En cuánto tiempo en sí se hizo, señor P? El señor P se hizo como en 1 mes y medio. Porque justamente yo tenía mucho tiempo de entrega, porque cuando anunciaron como ganador, dime, ¿Con guión y todo? ¿Un mes y no, medio? no. Todo fueron 3 meses. Yo tuve un tiempo más o menos desde que se anunció como ganador. Eso fue como en, no sé, como en junio, julio. Junio, julio me daban el premio en agosto. Y agosto, sí, y tenía que entregar en noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tenía 3 meses para hacer todo, impresión y todo. El cuento fue que cuando yo empecé a hacer la historia, como les digo, yo había pasado la propuesta, era del otro señor Paloma. Em, Cuando empecé a escribir, pues cuando empecé a hacerlos, pues como el guión gráfico, un poco de las acciones, y que empecé a ver que la historia ya no me cuadraba, como que no podía cuadrarla en páginas, y me empezaban, pues como que me empezaba a surgir más la idea de hablar del trabajo, de hablar del man hablando con las palomas y esa relación. El guión cambió, entonces me tocó dedicarme a hacer una nueva historia y pues eso para mí es un periodo larguísimo porque crear historias y que todo cuadre y que todo encaje es mucho más medido. Creo que ahí es el momento donde hay tiene que haber más minuciosidad en el trabajo, como mirar que no se va a escapar nada ni nada. Entonces sí, el guión me tomó un montón de tiempo, pues como poder organizarlo bien. Además de eso que Pablo había sido jurado, no por eso gané, había sido jurado y entonces pues como que no podía entrar dentro del proceso y yo estaba muy acostumbrado a trabajar muy de la mano de él. Entonces, eh,
sentía miles de inseguridades con el guión. O sea, sentí como que este guión no es, esta vaina se va a ir para el carajo, pero yo tengo que presentar eso. Y dije, bueno, nada, me voy a tirar a dibujarla. Y porque de hecho Pablo me dijo, si quiere yo le pego una leidita, pero al final y para hacerle como correcciones de ortografía, cosas así. Y yo, bueno, listo. Dijo, hágale que usted la logra. Yo, pero weón, cambió todo. Dijo, no, hágale, hágale. Y si cambió todo, pues no importa. Y bueno, entonces me metí en ese rollo y fue como, claro, a dibujarla en ese poquito tiempo de ese mes y pico, sabiendo que además de eso tenía que imprimir y todo, fue, pues para mí era como súper caótico. Además de eso que también tengo tiempos de que no hago nada, como que me voy, ahí me quedo y me pongo a ver películas o hago otra cosa y como que me confío de que, ah, sí, mañana empiezo y hago dos, mañana empiezo y hago tres, pero pues ya está llegando el tiempo, entonces en un día me toca hacer cinco, si me programo y pues no se puede, o sea, ¿quién hace 5 páginas? Al final pues sí me tocó como reventarme durísimo, pero también me tocó a cogerme a eso, como a recortar tiempos, como a contar la historia mucho más, con el tiempo mucho más marcado al final. Yo tengo otra pregunta. Sí, sí, estás con tiempo, Henry. Sí, 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 tranquilo, no hay lío. Es que ahorita que hablabas sobre como de la enseñanza y estabas hablando como de como esas reglas que habías leído de Scott McCloud y todo eso, me preguntaba yo en ese proceso de enseñanza pues que ahorita tienes o que has tenido ya desde hace ratico con talleres y eso, em, cuando enseñas, bajo qué criterios enseñas o bajo qué, digamos, o sea, si hablas un poco de Scott McCloud o si más bien tomas ejemplos de artistas de acá o de cómics de acá o cómo haces. Pues digamos que parte del que organizó todo el taller es Pablo. Yo para esto, si me hubieran dicho, no hubiera sabido por dónde empezar, nada. Pablo hizo esa organización y sí ponía como referencia y bibliografía a MacLeod. Para mí, y digamos que una parte de lo que yo le proponía a él era más como el análisis, que es como lo que a mí me ha funcionado, el análisis de las lecturas. Para mí, desde que yo empecé a hacer como análisis de los libros, de las revistas, pues, de las narraciones, creo que empecé a aprender más, ¿sí? De cómo, o sea, no simplemente pasar como por pasar el cómic, me parece muy bacano y me lo comí, no, sino cuando empezaba a mirar por qué ponían los globos de una manera, por qué el texto también estaba, y creo que el cómic colombiano me parecía más chévere de analizar porque, claro, no venía mediado por traducciones, que en las traducciones también se quedan muchas intenciones, ¿no? Digamos, del texto. Y para mí es súper importante como el globo y el texto como parte del todo de la página y el todo de la viñeta. O sea, uno tiene que también siempre pensarlo y es eso, es como una cosa medio básica. eh, para mí, que después de tanto leerlo y hacerlo, lo comprendo, pero cuando uno se sienta a enseñar y ve que los estudiantes llegan y le ponen un globo que ahora llamamos sombrero, el globo cachucha, es por eso, porque a veces o recorta pedazos, porque no se tiene el plan de por qué, de ese plan previo a hacer el desarrollo de una viñeta, ¿sí? Entonces, desde eso es como, o sea, para mí la propuesta era el general más análisis, entonces parte de lo que hacemos en el taller es leer cosas y analizarlas, como pues, los clubes de lectura. Es un poco hacer eso y pues me parece que es súper alimentador, no sé, abre más que yo ponerme a decirle, mire, es que Scott McCloud tiene esta teoría o fulano de tal llega a tal teoría. De hecho, me pasó en una de las últimas clases que Pablo me dijo, háblese un poquito como de los esqueletos, de las páginas, no sé qué,
y tal. Y él pensó que yo había entendido algo, sí, y yo lo que entendí fue como las franjas en las que se divide técnicamente una página, sí, como lo que hablabas con MacLeod. Y me puse a investigar y encontré una cosa que se llaman las TES, una teoría de TES que generó una señora que es gringa, que está trabajando en una universidad en Japón y hace un análisis del manga y el uso de las TES, que supuestamente ella dice que es para que se lea mucho más rápido y mucho más efectivo. Por eso es más efectivo el manga, porque pues un manga tiene 400 hojas y la gente se lo lee en el trayecto del metro, mientras que un cómic es mucho más enredado y no sé qué, un cómic norteamericano que tiene menos páginas y se lee en más tiempo. Y, y era, o sea, lo de las TES me suena, pero lo de los tiempos me parece una ripa, es como una pendejada, porque eso tiene que ver es más con otra cosa, como con la narrativa, como con las intenciones que uno tenga. Y si uno lee un cómic muy rápido es porque finalmente no lo está disfrutando, o sea, se lo está llevando ahí, y además de eso, si lo saca y lo bota, pues no tiene ninguna efectividad, no está cumpliendo con ninguna efectividad. Para mí es mejor un cómic que uno se pueda demorar más tiempo en verlo y en analizarlo, ¿no? Entonces, para mí, como estas cosas teóricas ya quedan por fuera, ¿no? Como trato de leerlos y trato de eso, como hacer un análisis, sino que esa sí la leí muy sobre encima de lo que iba a preparar, y esa clase fue desastrosa un poco de mi lado. Menos mal estaba Pablo y la salvó. Y, y qué, pero sí, es más eso, como el estar haciendo análisis, que creo que es lo que pues digamos que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Yo no he aprendido por leer a Scott McCloud o a Will Eisner. Lo que he aprendido lo he aprendido porque he visto y he analizado los cómics que me gustan. Henry, Henry, y teniendo en cuenta que, pues, que esto es un club de lectura de historietas, de esas historietas, ¿cuáles nos recomendarías, pues, para leer, para ponerla en la lista y las leemos en conjunto? O sea, como Una, que novelas son bacanas. vea, una que es brutal y que nos ha servido y que si uno le hace un análisis saca mucho más que lo que puede sacar del libro de MacLeod o cualquier libro de teoría, es Asterius Polyp. Asterius Polyp o sea, si uno se pone a hacer análisis narrativos, análisis de color, análisis de estilo, análisis de forma, análisis de texto, además de eso que las traducciones, el tipo fue tan cansón que en las traducciones eh, pedía antes de que cualquier cosa que se hiciera una revisión de él, eh, porque todo fue súper planeado, desde las tintas era súper planeado. O sea, él tenía muchos años de venir investigando cómo imprimir con colores que generaban como los colores. O sea, él tiene un montón de cosas, además de eso que las anclas narrativas que tiene con viñetas transversales, que es como una de las teorías que más pudimos rescatar de ahí, que nos parecen fantásticas y que tratamos de usar y enseñar, porque son herramientas súper brutales y salen de ese libro, o sea, ese libro en análisis, en un análisis más grande, le puede uno enseñar 1000 teorías, muchísimas teorías. Entonces, sí, ese es chévere. ¿Cuál más diría yo? Dos Aldos, Caminos, no mentiras. Persepolis creo que también tiene unas cosas interesantes, porque además de eso es una construcción una construcción narrativa en un esqueleto de página muy, muy rígido, como no tiene como muchas páginas abiertas o como juegos de viñetas, son muy poquitos, pero trata de hacer sus 3 franjas y de ahí no salirse y ya, pero logra una efectividad brutal. Otro que me gusta mucho es Inercia, de Antonio Hitos. Ese libro, o sea, yo a ese libro también le he sacado mucho provecho. Eh, es este.
Este es de Editorial Salamandra y es también, este man también hace como una rejilla de la que no se sale mucho, pero tiene unas secuencias gráficas de locos, o sea, no, yo nunca había visto ese manejo que él hace con pues como con lo gráfico y los lapsos de tiempo y cómo hacer ciertas cosas que podrían ser escritas como texto, las hace, no sé, como gráficas, demostrar la melancolía, no sé, como a través de un globo, como a través de la forma de la cabeza de alguien, que en vez de ponerse uno a escribir, no, es que me sentía re mal y tal, y el mundo se me derrumbó, y bla, 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 y hacerlo, no sé, como en un diálogo con una persona, es como los estados de esa persona, eh, pues, la reacción gráfica de los estados de una persona también, es como, es muy, muy bueno, es súper bueno. Yo recomendaría esos. Paula, ¿tú le querías preguntar algo? Sí, es que es como un poquito de lo mismo ahorita. Es que, bueno, mi interés como por eso de la enseñanza es porque ahora como en Cali me habían hecho como una propuesta de realizar unos talleres de narrativa y eso, pero los talleres, o sea, tienen que ser en 3 sesiones solamente. Entonces, sí estoy, Ya. de pronto me preocupa bastante que en tan poquito tiempo poder lograr algo. Entonces, te quería como, no sé, yo nunca he tenido así como la experiencia de enseñar. Entonces, que vos que sí la tenés, digamos, algún consejo que puedas dar en cuanto a esto. Y también quería como preguntarte más o menos cómo funciona el proceso que están llevando de enseñanza con los talleres que están haciendo ahora. No sé si más o menos lo que entendí fue que lo que hacen es como ir analizando varias obras o novelas gráficas y también al mismo tiempo están realizando o revisando procesos de creación de los asistentes a los talleres. De pronto, si nos puedes contar un poquito. Vale, la primera pregunta, para lo primero, sí, a veces uno piensa y caotiza todo porque piensa que un taller de cómic puede basarse en enseñarles a dibujar a las personas. Es lo que menos nosotros a veces enseñamos en los talleres, porque pues no nos gusta como que una persona, o sea, bueno, para aprender a dibujar hay mil formas, internet tiene ya pues, cursos virtuales de todo. Nos interesa más como poder crear y generar, ayudarles a generar una forma de trabajo a todos, ¿no? Como que le agarren la forma de ir asumiendo su manera de contar historias, ¿no? Como de manera natural. ¿Cómo se hace eso? Poniéndoles ejercicios. Nos dimos cuenta que el año pasado, claro, con el grupo anterior, ese primer grupo, a muchos de ellos los conocíamos y sabíamos qué es lo que hacían, qué trabajo hacían, venían haciendo, y muchos de ellos ya estaban muy adelantados en eso, en muchas cosas. Entonces, digamos que para los que venían ahí como menos activos que los demás, pues el taller pasó un poco como muy de lado porque claro, uno explicaba algo y era como, se solucionaba súper rápido, ¿no? Para muchos. Y la otra es que nos fijamos mucho en los procesos personales de cada uno desde el principio. Eso nos quitaba mucho tiempo todas las clases, porque todas las clases tocaba llegar a hacer análisis de cada proceso de cada uno. Entonces era como repartas en medio salón y yo medio salón y hágale. Aunque dábamos pues como ciertas cosas teóricas, em, que también pues las hacemos porque pues también así como Scott McCloud tiene sus teorías, nosotros hemos llegado también a las de nosotros justamente como en los análisis, como sin descartar tampoco esos otros estudios y que enriquecen un poquito como los procesos. Justamente
dándole nombre a lo que nosotros hemos aprendido empíricamente. Entonces sí, básicamente es más como ejercicios narrativos, como para que, no sé, como para que entiendan cómo llevar secuencias. Entonces, muchas veces como que limitamos los ejercicios a que se cuenten en 4 viñetas, a que se cuente, no sé, en 3 páginas, pero con ciertas limitantes. No pueden usar, no sé, planos abiertos, o no pueden usar primeros planos, o no pueden usar únicamente planos de gente con cabezas hablando, cosas como esas, como ejercicios como esos que son un poquito incómodos, hacen mucho más mella, porque hacen mover la cabeza a la gente, ¿no? A veces cuando uno hace o le dicen a uno, es que es el taller de cómic, ¿no? Y es como, vamos a aprender a dibujar a Batman, vamos a aprender a dibujar un contrapicado de Spider-Man en no sé en dónde. Es chévere, para el virtuosismo está bien, para llegar a dibujar está bonito, pero para narrar no sirve para un chorizo. Entonces, para nosotros lo fundamental y lo que siempre nos preocupa es eso, más como que la gente aprenda a contar historias, ¿no? Para aprender a contar historias hay que hacerlas. Entonces, hay pues, historias súper básicas que es como, cuénteme qué hizo desde que se levantó hasta que llegó al taller, en 8 viñetas. Cosas como esos ejercicios de ese tipo van generando mucho más, no sé, como un despertar en la cabeza de cómo narrar, de qué hacer, ¿no? De cómo soluciono esto. Pero dígame, no, eso es muy natural, ¿sí? A veces uno podría tener las narrativas, sí, sí es bueno como enseñarles, bueno, existen estos planos, pues para que le saquen provecho a eso, pues como los elementos que componen una viñeta, porque son súper importantes y todos hacen parte, pues digamos que eso es una de las cosas que más para nosotros es como prioridad cuando enseñamos, es justamente decir que todos los elementos que hacen parte de una viñeta son importantes, pues como hacen parte, ¿no? de la gráfica, tanto el texto como el globo y como el dibujo, pues el personaje o el escenario son un todo. No es como que, bueno, después pongo los globos, porque van a venir un montón de problemas, porque no se hace ese plan. Esas cosas como básicas son como las que más hay que tener en cuenta. De pronto lo de los tiempos, explicarles pues, cómo funciona lo de la elipsis, el manejo de tiempos, de las narrativas, como entre menos o más viñetas, se lee más rápido, más despacio, para que ellos saquen provecho de eso de algún modo. Y en cuanto a los procesos del taller, sí, una parte, lo que te decía, es teórica. Pablo, pues, como ha estudiado tanto y sabe mucho, teoriza ciertas cosas al principio. Ahora, lo que les decía, nos pasó un poco y de ese taller aprendimos. Y ahora hacemos más ejercicio, empezamos a hacer, es que con ellos empezamos al revés, empezamos a hacer los proyectos personales desde el principio y los pusimos a trabajar desde ahí, a la par que les íbamos explicando cosas, ¿no? Y después, y como obligándolos un poquito a que esas cosas entraran dentro de sus historias, o que sus historias entraran dentro de esas teorías o esas propuestas teóricas que hacíamos. Y ahora lo que hacemos es como explicar un poquito la teoría y hacer ejercicios en base a eso que explicamos, ¿no? Pequeños ejercicios que vayan sirviendo para que la persona haga ese desarrollo, ¿no? Más natural. Y ya después miramos proceso por proceso. ¿Pensás que era mejor haberlo hecho al revés? Ahorita lo estamos haciendo al revés y ha funcionado más. No. Porque claro, es como un paso a paso, como que ellos van generando su propio ritmo, ¿no? Y aunque ya tengan una historia o un proyecto creado, uno nunca, o no nos hemos encontrado con gente que tenga el proyecto como, mire, este es el machote, el boceto del libro, ¿no? Se los voy a presentar a ver cómo va. Solo como una persona, este año nos salió, tenemos ahí, pero pues no pudimos revisarlo al final por toda esta cosa. Pero por lo general lo que se tienen es ideas y personajes. Eso es lo que hemos venido viendo. Muy pocos tienen avances narrativos.
Entonces, lo que sirve es esto, como irles dando esas pautas. Dentro de esas pautas ellos aprenden a generar sus narraciones, a trabajar, y ya después dicen, ah, mire, ahora sí mire mi proyecto personal y tengo pensado hacerlo de esta manera. Entonces ahí empezamos con ese proceso de, listo, caméllele a un par de páginas y vamos mirándolo, y ahí sí ya mucho más sentado. Y está de algún modo funcionando. Yo creo que está pasando que ahorita ya las asesorías personales que hacemos fuera del taller, que hacen parte pues, de lo que tenemos que cumplir con el taller, están funcionando así, como que ya muchos es como, ay, pille, tengo este proyecto desde hace rato, pero desde que estamos en el taller veo que estas cosas pueden cambiar y no sé qué, y entonces hice estos cambios y entonces estoy viendo si voy bien o qué, y entonces ya es mucho mejor. Y ya uno ve que, claro, no tiene que detenerse en los proyectos grandes desde el principio a decirle, a explicarle cosa por cosa, ¿no? Como, ay, pero es que si el texto usted lo hiciera así, o si usted hubiera planeado los globos, pues hubiera sido más chévere. Mientras que en esto, claro, cada ejercicio y cada reto que se haga semanalmente le esté obligando a poner globos y que ya caigamos en cuenta que cada vez los planea peor o no los está planeando y los está poniendo muy encima a los personajes, eh, pues es algo que no está contribuyendo. Entonces ya después finalmente van a hacer los planes, ya en el otro taller era como, bueno, vamos a hacer escaleta, y era como, ay, pero escaleta, pero es que ya tengo escrita mi historia, pero pues necesita igual una escaleta, al menos para que identifique acción por acción. No, pero yo no necesito eso. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Nada, voy a hacer parte del desarrollo de mi historia, no sé, como en dibujos, y voy a ir a hacer una planeación de dibujos y no sé qué. Era como, eso es una escaleta. Ah, pero no, es que tal cosa. Y era como, era más confuso y perdíamos mucho más tiempo, mientras que ahora ha sido mucho más, pues como mucho más natural y no ha sido tan tortuoso. De hecho, se han soltado mucho más y es gente que no la conocíamos, no sabíamos que estaban ahí, que estaban haciendo cosas tan bacanas, y muchos son muy jóvenes y está muy chévere el proceso. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, lo del análisis, que es también súper importante. Estamos haciendo análisis, implementamos eso también este año, de hacer análisis de obras como clubes de lectura, ¿no? Entonces, leen una parte de algún libro, y parte de las primeras horas hacemos como un análisis, justamente como para ir mirando todo eso y explicando desde ahí. Muchas gracias. Sí, Vale. yo creo que muchísimas gracias, Henry, porque si no, Paula no te suelta hoy. No, gracias por acompañarnos a este espacio. Vale. Y chévere, chévere como pues todo lo que nos muestras. Nos gustaría pues también en un futuro pues conocer cuando tengas nueva producción pues para leerla. No hemos leído, por ejemplo, Caminos Condenados bueno, o sea, sí la hemos leído, pero no la hemos leído y En un grupo. conversado aquí en este espacio de Guido Saldos. Entonces, pues, si se pudiera, pues, no pronto, sino, pues, después nos gustaría, pues, volver a conversar con vos sobre, pues, Dos Saldos, Caminos Condenados o las cosas nuevas que se vengan. Y no, pues nada, solo gracias y chévere, chévere que haya estado aquí. Vale, no, de una, cuenten conmigo, si puedo y si hay el tiempo, de una, pues igual uno a dónde se va, ¿no? Pero ahorita, pero sí, de una, y chévere, chévere que le dan eso y que saquen, igual si ven cosas raras, sí, también hay que hablar eso, ¿no? Porque muchas cosas están construidas desde eso, desde ese aprendizaje, y uno no deja de aprender acá. Entonces seguramente se le pasarán a uno cosas. Estamos en eso de tratar de mirar todo, pero también está bueno hacer, no sé, como uso de todo lo que se pueda. Entonces, no sé, de mi parte trataré de no ser tan académico para no aburrir a la gente y experimentar más. Entonces sí, pero sí, cuenten conmigo.
Y Gracias. qué gusto saber Adiós. que están leyendo ya y que se reúnen a hacer esto. De nada. Gracias. No, gracias. Bien. Bien. ¡Ah, lo tiene! Claro, gracias, Genial. gracias Javier. No, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a Sí. todos por leer el libro y qué bueno que se lo hayan disfrutado aquí en este parche.